Buenas noches, bienvenidos todos a TN Central. Ya te vamos a contar en un rato todos los detalles de la declaración de Alejandro Van den Broele, que complicó de un modo rotundo a Amado Vudú. Te vamos a contar hasta qué comió, qué hizo, que fue todo lo último, pasó el día entero y todo lo que dijo Alejandro Van den Broele. Te vamos a contar también la pelea en el Capitán, en el espacio Capitanes en el Ring K. Pero antes, una noticia de último momento. El fiscal Gerardo Policita, en el marco de una causa que él instruye y que tiene a Daniel Rafecas como juez, en la que se investiga la administración fraudulenta del fútbol para todos, solicitó la declaración indagatoria de Aníbal Fernández, ex jefe de gabinete, de Juan Manuel Abalmedina, también ex jefe de gabinete, de Juan Gabriel Mariotto, que participó del fútbol para todos, de Pablo Paladino, el coordinador del fútbol para todos, y también de otros personajes involucrados en esta trama, y sobre todo de Alejandro Bursaco, el otro arrepentido de la corrupción K, que ayer declaró en los Estados Unidos. Hoy continuó y que lamentablemente, como consecuencia de esa declaración, terminó muriendo uno de sus amigos, Delón, el abogado, en un tren en Lanús. Sí. Insistimos con la información. El fiscal Gerardo Policita, en el marco de una causa donde se investiga la malversación de fondos públicos en el fútbol para todos, que es algo que él ya venía investigando según nuestras fuentes, y esto ya estaba, digamos, escrito, como se dice en el lenguaje de tribunales, antes de la declaración de Bursaco. Pidió la declaración indagatoria de Aníbal Fernández, de Abalmedina, de Mariotto, de Pablo Paladino, acusado por Bursaco de haber cobrado $4 millones de coimas, y del propio Alejandro Bursaco. Esto lo va a tener que definir el juez de la causa, Daniel Rafecas. La causa del fútbol para todos no solo impacta en los Estados Unidos, sino también en los tribunales de la Argentina. Esto acaba de ocurrir y lo termina de definir el doctor Daniel Rafecas. Bueno, como recién contaba Nico, todo esto se da en el marco de lo que está sucediendo en Estados Unidos, en los tribunales de Nueva York, donde está Silvina Sterin Pencil, porque desde ayer, empezó ayer y sigue hoy, desde hace muchas horas, declarando Bursaco. ¿Cómo estás, Silvina? Buenas noches, acá Nico y yo. Luciana, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Y ¿Qué tal, Silvina? así fue, una jornada intensísima, con una declaración de horas por parte de Alejandro Bursaco, donde realmente expuso detalles de hasta qué punto llega este entramado de corrupción conocido ahora como el FIFA Gate. Y les cuento un detalle, bueno, que empezó la jornada con Bursaco llorando, así literalmente, muy acongojado. Entre los periodistas me preguntaban, bueno, a mí, a los argentinos que ven los periodistas de otros países, es por esta persona que se suicidó, hablando de Jorge Delón. La verdad, no se sabía hasta ese momento, digamos, en ese entonces, a la mañana, hoy, por qué había roto en llanto, ¿no? Por qué se había quebrado de esa manera. Este llanto motivó que se suspendiera su alegato y se pospusiera para las 13 horas de Argentina, las 11 de la mañana acá. Y ahora, al final de la jornada, bueno, se reveló que el motivo por el que lloraba es que, al parecer, uno de los acusados, el peruano Manuel Burga, le habría hecho un gesto como así, ¿no? Como diciendo, te voy a degollar, te voy a matar. Esto en el marco de la audiencia, digamos, mientras él hablaba, como alguien sin que el resto lo viera, le hace un gesto de una amenaza. Antes de que empezara, o sea, Bursaco entró al recinto, en el cuarto piso de esta corte donde estoy ahora, aquí en Brooklyn, se paró en el lugar donde se paran los testigos, que es su rol en el juicio, testigo clave, y aparentemente, antes de que empezara a hablar, bueno, nosotros lo que veíamos era el llanto de él, ¿no? Que muchos, bueno, pensaron que era en respuesta a la noticia del suicidio de Delón. Pero bueno, la realidad es que ahora se sabe, porque lo dijo en esta última porción de la audiencia de hoy, que el motivo era este gesto, como diciendo te voy a matar,
del peruano acusado, de Manuel Burga, y no solamente se lo habría hecho hoy por la mañana, sino también ayer, que fue el primer día en el que Bursaco testificó, respondió preguntas de la Fiscalía. Así que lo que sucedió fue la conclusión de esto fue que la Fiscalía está viendo si va a presentar más cargos, un cargo de obstrucción de la justicia contra Burga, porque bueno, no puede un acusado amenazar a un testigo. Es como del Padrino, es como una escena del Padrino casi. Es realmente de la mafia y bueno, a efectos concretos, la detención de Burga se recrudeció. O sea, él está en un apartamento con una tobillera eléctrica, ahora directamente no puede tener acceso a teléfono. Si quiere hablar con su abogado, Bruce Udolph, tiene que hacerlo personalmente. Si quiere salir de su apartamento, tiene que hacerlo siempre en compañía de su abogado. Así que realmente, y encima, el Burga nunca aceptó que había hecho eso, ¿no? O sea, dijo que se estaba rascando la garganta, que le molestaba algo, que tenía una picazón por esta época del año en Nueva York. O sea, realmente les digo, una audiencia que está, es como, supera cualquier serie que uno se pueda imaginar y realmente deja con la boca abierta, no solamente por estas anécdotas serias, pero también por los niveles, por los montos que se están manejando y porque uno cae en la cuenta de que tenían realmente todos los actores involucrados, todo cuadrado hasta el año, por ejemplo, 2030. O sea, pautado el pago de sobornos por mundiales hasta el año 2030. ¿Esto pautado desde hace cuánto tiempo? O sea, porque esta causa estalló en el 2015, o sea, toda la gente que está detenida, como el procedimiento se conoció hace 2 años ya, o sea que lo tenían pautado desde hace varios años atrás, en los mundiales en el 2030. Sí, efectivamente, como decís, pautado desde hace años atrás y bueno, muchos dicen, bueno, pero Grondona falleció después del Mundial del 2014, ¿cómo es que...? Bueno, le habían pagado en el 2013 ya los sobornos que cubrían la Copa América 2015 y la Copa Centenario 2016. O sea, todo esto eran muy prolijos para la corrupción. Es como extremadamente prolijos y previsores. Una especie de inversión en plazo fijo ya en sobornos. Silvina, ¿hace cuántas horas que está declarando Bursaco? Bueno, estamos acá desde muy temprano. El horario oficial pautado era las 9:30, 11:30 de la mañana de Argentina. Por este episodio que les digo, que fue tan confuso, donde muchos creíamos que estaba llorando por esta noticia del resultado que tuvo que involucrar a Delón, que ahora sabemos que se trataba de este gesto que había hecho uno de los acusados. O sea que aproximadamente a las 13 horas de Argentina comenzamos a presenciar este interrogatorio denso, completo, minucioso que le hizo la Fiscalía a Alejandro Bursaco. Es el segundo día en que está Alejandro Bursaco acá presente en la Corte y mañana comienza también un interrogatorio, pero esta vez por parte de los abogados defensores de los 3 acusados, que son este peruano Manuel Burga, el responsable del gesto, sí, el paraguayo Juan Ángel Naput, y el brasilero Juan María Marín. Así que mañana presenciaremos de nuevo una serie de preguntas. No sé si cada uno o se pondrán de acuerdo los 3 abogados defensores en qué quieren preguntar, pero bueno, se avisora, se espera una jornada también intensa. Te hago una pregunta, más allá de estos 3 acusados que están ahí sentados en el banquillo, él hoy ayer y hoy, habla esto, como contabas vos recién, de pagos a Grondona de 15 millones de dólares, de otros pagos de 4 millones de dólares a funcionarios de Fútbol para Todos. En esta causa, ¿se está siguiendo ese dinero, digamos, a dónde fue a parar ese dinero o no es materia de investigación en este expediente? Yo creo que sí, Luciana. Hoy incluso Bursaco daba detalles de una empresa en Holanda, TIT, que es por donde habrían hecho algunos de los giros, ¿no? Estas transferencias para mandar, para enviar y para recibir. Hablaba de, se mostraban documentos, todos firmados por Bursaco, por Hinkis, por el propio Grondona. Así que creo que sí, ¿no? Que la idea es seguir esta especie de periplo o de ruta que siguió este pago de sobornos y la recepción de los sobornos, pero hoy por hoy era decir nombres y situaciones, describir almuerzos en Suiza, en Zúrich, en Londres, almuerzos en la isla Mauricio, y también se reveló cómo se utilizaba la fachada de reuniones del Comité Ejecutivo de la FIFA para, como les digo,
asegurarse que tenían los derechos televisivos y de radio y de internet para los mundiales, ya, como les decía antes, del 2030, para la Copa América del 2023. Entonces realmente era todo un entramado donde utilizaban esta vidriera legal de reuniones de alto calibre de ejecutivos, no solamente de la FIFA, sino también de la Conmebol, de la CONCACAF, y además en todas estaban todos. Entonces después de darse la reunión en el salón de conferencias o donde fuera, continuaban o en restaurantes o en el cuarto de hotel de uno y de otro. Hoy, además de documentos, mostraban diálogos de WhatsApp, conversaciones de WhatsApp, todo traducido en español, una línea en español, o sea, por ejemplo, Alejandro Bursaco, ¿estás acá en el Sofitel? ¿Are you here en el Sofitel? Todo traducido línea por línea. Y bueno, en particular en uno de los segmentos, de los capítulos de esta jornada de hoy, hubo un intercambio de WhatsApp entre Naput, el paraguayo, y Bursaco, donde el paraguayo quería realmente convencer a Bursaco de que intercediera ante Julio Grondona para que él se quedara con la presidencia de la Conmebol. Y se veía que Bursaco realmente tenía una llegada a Grondona impresionante. Sí, y de Silvina, hecho, cuando falleció, me quedé huérfano. Ahí cuando estás tocando el tema de Paraguay también se nombró a Cartés, ¿sí? Y también a la justicia de Paraguay, ¿no? Que tal vez de los millones que estás hablando vos, que está hablando el mundo del periodismo, que se está hablando acá de lo que se habló hoy, parece un chiquitaje, ¿no? 2 entradas para Cartés, 4 para el encargado de justicia, o no me acuerdo el cargo, que la traducción cómo sería ahí en Paraguay, y que decían, sería muy importante que a este señor de la justicia le consigamos esas 4 entradas porque tenemos un juicio acá, se refería acá por Paraguay. Exactamente, todo se iba entrelazando en esa conversación de WhatsApp, no solamente esta misión de Naput de ser nombrado presidente de la Conmebol, sino esta adquisición de entradas, esta solución de juicios, estos conflictos en los que había que meterse para destrabar. Realmente toda una red de corrupción muy impresionante. Todos los colegas acá estaban cuando se leía esta charla de WhatsApp, con el propio Naput ahí, ¿no? Medio rojo, después como que ya lo superó porque, como que se aclimató a que se estuviera leyendo su conversación con Bursaco así públicamente, pero yo inmediatamente lo miré a él y la primera reacción era tenía la cara roja. Y fue muy impresionante, y creo que este juicio, que dicen llevará casi 6 semanas en su totalidad, está siendo intenso, interesante, y deja a todos como sorprendidos. Es como una especie, ¿no?, de Lavallato, pero lava FIFA o lava fútbol, ¿no? Porque mezcla dirigentes de la FIFA, de la AFA en la Argentina con la dirigencia política. Ocurre que en la Argentina, al contrario de todos los países más o menos desarrollados del mundo, el fútbol se manejó con dinero estatal. Sí, se mezclan muchas variables, muchas nacionalidades, muchas entidades, no solo la Conmebol, la CONCACAF, la FIFA, sino también las federaciones nacionales, ¿no?, de cada país. Y bueno, este rol de Grondona, ¿no?, que es como el elefante, porque no está, el elefante en el room, como se dice en inglés, quizás que no esté, da un poco más de libertad para hablar de él. Su nombre sale en casi cada porción del diálogo. Es impresionante cómo el rol clave que él tenía, ¿no?, muy, muy importante en decidir quién ocupaba qué cargo, porque todos tenían que estar de acuerdo con este engranaje que ya estaba, como les digo, disparado desde años atrás, mirando de cara al futuro, a un futuro bien adelante. Así que realmente estamos todos acá siguiendo esto muy de cerca. Como les digo, mañana se espera este nuevo día de interrogatorio, pero ya por parte de los abogados. Y después el fiscal va a tener la oportunidad de volver a preguntarle a Bursaco. Y quiero contarles 2 cosas que sucedieron hoy también. Dale. En un momento, cuando Bursaco hablaba de este gesto intimidatorio y cuando, se estaba decidiendo cuál iba a ser las medidas para restringirle más la libertad de movimiento a este acusado responsable, el peruano Burga, también salió una declaración de Bursaco muy, muy importante, que es que dijo que su hermano, Eugenio Bursaco,
cuando él estaba en Italia, Sí. antes de Antes de entregarse entregarse, en Bolzano, le hizo llegar la información de que la policía de Buenos Aires había amenazado la vida de Alejandro Bursaco. Esto Que lo tenían la dijo- orden de lo matarlo, dijo ¿no? Bursaco acá. Sí. Shot me down, Impresionante. dijo. Así que la verdad que, bueno, lo que estamos presenciando acá, yo le ¿no? pregunto a ver Sí. si entiendo bien lo que está diciendo. Lo que Sí. está diciendo es que su hermano, que es funcionario, es viceministro de, Viceministro de Seguridad de la Nación, Sí. le hizo llegar como que había, como si fuera una fuerza paramilitar, la policía bonaerense, que tenía el objetivo de asesinarlo. Sí, le dijo, no vengas al país, Silvina, corregime, ¿no? Por la traducción, no vengas al país que la policía tiene la orden de matarte. Ujú, El país exactamente, sería Argentina, y de Sí, Italia sí. se fue directamente a Estados Unidos. Ahí se sí, entregó, así claro. es. Y esto Así es, fue en la gestión así es, Macri. lo extraditaron acá. Sí. Así que bueno, imagínense, ¿no? Todas estas cosas que se están escuchando, que están saliendo, Silvina, hay, con componentes de mafia directamente. vinculado justamente a esto que decías vos, hay algunos colegas que están cubriendo la audiencia y que empiezan a tuitear, sobre todo de medios norteamericanos, que dicen que, quizás lo sabés o lo escuchaste, que Bursaco pidió en un momento una visa especial, que es una visa tipo S, que es para informantes en casos criminales, que lo que le habilitaría a él después de la condena es quedarse en los Estados Unidos, y lo que sugiere claramente es que no quiere volver a la Argentina. Eso, digamos, de la mano de lo que contabas recién respecto de Eugenio Bursaco. Esto salió, lo están contando algunos de los periodistas que están cubriendo en la audiencia. Bueno, él obviamente todo su alegato apunta y su carácter de informante apunta a poder reducir, a básicamente salvarse el pellejo, ¿no? Su condena puede ir desde el 0 a los 60 años y bueno, él está cooperando, fue uno de los primeros en cooperar y realmente no, digamos, no escatima con los nombres, con las situaciones, con la descripción bien nítida, bien vívida de cada uno de los encuentros, de cómo pensaban hacer llegar el dinero a cada uno, de cuánto le daban a cada uno, generalmente a Grondona más, a las autoridades de la Conmebol más. Silvina. Así que creo que todo apunta a eso. No sé, tengo entendido que él, una vez que se dé la condena, si es que recibe una condena, tendría que cumplirla acá. Eso sí, en Estados Unidos. Puede ser que el fiscal le preguntó si hubo soborno para Cristina Fernández de Kirchner por Fútbol para Todos y Bursaco dijo que no. Sí. Pero, Eso también fue parte de lo que vivimos sí. acá en esta última porción de la audiencia. Sí, y Dijo, también fue un dato, categórico, dijo que no. un dato pintoresco, no utilizo la palabra pintoresco porque sea graciosa, pero sí es pintoresco, que tenían código de seudónimos para las coimas para Fútbol para Todos. En la jerga se llamaba Cristina, las coimas para Grondona se la llamaba el Papa y las coimas para la Conmebol se llamaba brasileño por Teixeira. Era así, era Cristina, el Papa y el brasileño. Sí. Y eso también salió, bueno, en varios documentos. Después decía el brasilero, Bursaco explicó que sí, que eso era por Teixeira. Después Teixeira también salió de ahí, vino el uruguayo Eugenio Figueredo y después el paraguayo Naput. Pero sí, los detalles son, te diría, pintorescos y por un lado y escalofriantes. Escalofriante, sí. Muchas gracias, Silvina Sterin Pencil, cubriendo todavía la declaración de Alejandro Bursaco en el caso del FIFA Gate en los Estados Unidos y que tuvo ayer un impacto que es un quiebre en la trama de la corrupción acá, que es un muerto, la carátula de suicidio, que es Jorge Delón, que había sido acusado por Bursaco de cobrar parte de las coimas, ¿no? Sí, aparte de la financiera, ¿no? Que él trabajaba. Porque algo Pues, tal vez no... ¿qué hacía él? Claro. ¿Cuál era? Porque no es conocido No, públicamente. claro, porque tal vez nosotros estábamos muy metidos en el tema Claro. y no es habitual, pero el mecanismo que se tenía era sorprendente, ¿no? Porque el Fútbol para Todos le pagaba a la AFA, ¿sí? Sí. Para que entendamos todos, en billetes. La AFA recibía la plata, recibía la guita y la transformaba en cheques. Era para la plata para los clubes. Exactamente, y le los daba clubes que cheques. estaban endeudados, ¿sí? Endeudados, y le daban los cheques, la AFA, a los clubes para pagar sus deudas, pero no se la daban al día. Se la daban al 30, 60, 90, 120. Y los clubes necesitaban la guita ya. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, necesito estos cheques, hacer la plata. Pero la AFA le decía, tranquilo. Tengo una cueva divina. Vos tenés que ir a esta financiera. Sí. ¿Sí? Y que le cobraban todos esos intereses que desaparecían, que era guita negra. Claro, le daban ahí la estaba. plata, pero menos de lo que decía ahí estaba Delón.
ahí era el protagonista de Elon. Pero no era una persona... pero tenía un cargo público también. No, tuvo. Sí, tuvo como pero asesor de la jefatura de gabinete. pero nunca en una primera línea. No. En el 2009 estaba de los dos lados del mostrador, Sí. digo, estaba como el lado de la financiera y además tenía un cargo. Claro, estuvo, primero en el 2009 estuvo como en un registro de infractores de la ley de deportes. Y eso estaba bajo del Ministerio de Justicia y Seguridad y De Derechos Aníbal Humanos. Fernández, ¿no? Estaba Aníbal Fernández y después quedó como asesor de la jefatura de gabinete. Pero También de Aníbal Fernández. También de Aníbal Fernández, pero digo, estuvo en el 2009 y después estuvo en el 2012, digamos, siempre bajo la órbita de Aníbal Fernández. Y Paladino, bueno, del hombre de Aníbal Fernández. Pero en Fútbol para una Todos. pregunta sobre este señor. No, o por lo menos hasta donde yo tengo entendido, no era un hombre ahora de fortuna, no es que es alguien que sí lo iban a buscar. O es sea, más, con lo cual todo indica que es una persona que se encargaba de vehiculizar la plata, no de se habla que su enriquecerse, casa ¿no? no era ostentosa, que iba y Sí. venía en el En Roca, tren, en sí. tren. Sí. A ver, esto yo digo, es un quiebre en la trama de la corrupción acá porque es un muerto. La carátula de suicidio. Si es inocente, se mató y es gravísimo porque efectivamente algo sabía o algo Sí. pasó. No pudo soportar la presión. No, lo que pasa es que acá vos Y tenés si acá... es culpable, también, obviamente, es impactante porque tampoco pudo aguantar horas solamente Sí. de la noticia Porque de se que habla había cobrado que coimas. Paladino hoy lo dijo en una nota, cerca de las 18 habla con Delón y le dice, venite a mi casa para hablar. Que me quedé esperándolo, dice. Y que esto pasó cerca de 19:40, Sí. el suicidio. No, es impresionante. Aparte También también se pierde una persona clave de testigo, ¿no? Sí. 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 Sobre todo todo uno eso. que, digamos, podía- como que era un que podía eslabón que hablar, sí digamos. podía hablar, porque como decíamos recién, no es alguien que si le iban a buscar vivía, no quiero nombres de country, ¿no? Pero Sí. ya no tenía una mansión ni una vida de lujo, lo que evidentemente muestra que probablemente haya, digamos, sido un engranaje clave de estas maniobras, como contabas vos recién, Rifle, pero no para sí mismo, no para enriquecerse a sí mismo. No, y aparte la tranquilidad que la justicia argentina todavía no hizo nada con esta causa. Hay dos causas. Bueno, eso una la también es tiene increíble, ¿no? Servini Cubría, la otra la tiene Rafecas. En la Servini Cubría lo procesó a Paladino y la Cámara, la sala de Freiler, No. dictó el sobreseimiento de él y quedó. De hecho, ahora, bueno, están pidiendo, o Graciela Ocaña va a hacer una presentación, de hecho va a pedir la detención de Paladino con la declaración de Bursaco del día de ayer, pero también eso le da una cuota de tranquilidad de que no iba a pasar nada y que no los iban a tocar, a Sí. pesar de que sí estaba involucrado Aníbal Fernández y Jorge Capitanich en esa causa, ¿no? Repetimos la información con la que empezamos el programa. En la causa de Rafecas que instruye Policita, acaba de pedir Policita al juez la declaración indagatoria de Aníbal Fernández, de Abal Medina, de Mariotto, de Paladino, que hoy habló de Sí. Zanini, Máximo y Cristina Kirchner, ¿no? Y de Alejandro Bursaco. Sí, Eso Paladino va- que hace mucho tiempo está ligado al fútbol, ¿no? Yo me acuerdo en el Mundial de Sudáfrica de 2010, yo lo conocí ahí, estaba metido mucho en la organización de la seguridad. Sí, siempre todas las selecciones que van a un mundial llevan sus efectivos o llevan sus encargados de seguridad. Después él se encargaba del tema de la resolución de los partidos, cuando se jugaba, si había problemas de jurisdicción. Era muy resolutivo en ese tema y resolvía rápido y bien. Después fue el tema del fútbol para todos. Ayer fue una declaración muy contundente que dijo, esto, por lo que declaró Bursaco, es para manchar el fútbol para todos, ¿no? Claro, porque la diferencia, insisto con esto, acá el fútbol fue subsidiado. El dinero del fútbol era dinero del Estado por el Sí. fútbol para todos. Y también estaba José Luis Meiner, ¿no? Involucrado en También esto, estaba que José Luis Meiner. estuvo arrestado con domiciliaria, que fue durante 40 años el socio del estudio jurídico de Aníbal Fernández, la persona que anunció junto a Cristina Kirchner la creación del fútbol para todos, diciendo que iba a generar ganancia y terminó Sí, generando pérdidas por 10 Una millones de las de pesos. razones, exactamente, para Fútbol para Todos era terminar con las deudas de los clubes, ¿sí? Para financiar. ¿Sí? Una de las cosas que hizo Fútbol para Todos es que los clubes tengan más deuda de que antes que exista Fútbol para Todos en el fútbol argentino. Con dinero del Estado. Estado. Gracias.
Bueno, estamos acá con Nico viendo Empezó quién de yo, los dos empezás vos. arrancaba a hablar de este tema, del cual sabemos bastante de los dos, porque tiene que ver con la declaración. Hoy finalmente estaba pautada para el viernes a las 8:30 de la mañana la declaración como arrepentido de Alejandro Van den Broele. Finalmente se adelantó, se sabía ya que era muy posible que se adelante para el día de hoy. Así Sí. fue, entró 9 menos cuarto de la mañana, se fue, en realidad se fue más tarde de las 8 porque Se estuvieron acaba de ir leyendo. del Se tribunal. acaba de ir del tribunal. A ver, Alejandro Van den Broele es un testigo en peligro. Esto él lo explicitó y por eso está en el programa de protección de testigos. Y por eso se adelantó, tal vez no oficialmente, o sea, oficialmente iba a declarar el viernes, pero se sabía que le iba a adelantar porque si estás en el programa de protección de testigos es porque corres Corres riesgos. No se sabe dónde está Alejandro Van den Broele, su vida cambió para siempre, sus movimientos, de acuerdo a lo que después determine el juez Lijo, si homologa o no el acuerdo como arrepentido, todo parece indicar que sí, va a cambiar, es como Leonardo Fariña, lo siguen varios custodios, no se va a saber dónde vive Bien. Van den Broele y esto primero demuestra una cosa, Van den Broele era integrante de lo que el hijo llama una asociación ilícita liderada por Vudú y Núñez Carmona que cometió un número indeterminado de delitos. Si esa persona, para declarar en la justicia, pide entrar al programa de protección de testigos, es porque tiene miedo y sabe cómo trabajan los miembros de esa asociación ilícita. Hoy declaró 10 horas frente al fiscal Jorge Dilelo. Yo, según mis fuentes, hubo total hermetismo de la Fiscalía de Dilelo, pero bueno, mucha gente participó del operativo. Van den Broele dijo que tenía miedo, dijo que había sido amenazado y atención, y esto es lo obvio, Foto. conocía a Amado Vudú. Desde Obvio. antes, ¿no? No lo conoció, ahí estamos viendo No. las imágenes de la audiencia del juicio, no lo conoció como hijo Vudú, que lo veía ahí por primera vez. No dijo que lo había visto por primera vez en ese juicio. Naturalmente lo mismo y todavía bastante más pasaba con Núñez Carmona. Pero lo que sabemos es que en estas 10 horas dijo todo, o por lo menos muchísimo, de lo que sabía. La declaración no se espera que se amplíe, porque en un principio, dependiendo de lo que él tenía para decir, podía hacerse en etapas. Bueno, estuvo 10 horas seguidas, solo paró para tomar mucho café, que tomó mucho café y para almorzar, que almorzó con los empleados de la Fiscalía. La Fiscalía es un lugar muy chico, no es un lugar... Completamente blindado, ¿no? El quinto piso. del Exacto, tribunal. que estaba completamente inaccesible para la prensa, por eso la información, los detalles sobre el contenido de esta declaración en detalle, como decíamos recién, son un secreto. Esto es fundamental, pues se tiene que hacer un acuerdo que tiene que homologar el juez. Almorzó 2 empanadas de una famosa fábrica de empanadas de acá de Buenos Aires que pidieron por teléfono y que se lo llevó hasta los tribunales de Comodoro Pi. Se comió una de carne y una de jamón y queso. Esa fue prácticamente la única vez que paró, salvo para tomar café, que tomó muchísimo café, y para ir al baño. Pero habló y dijo todo. ¿Qué es lo que, digamos, como decía Nico, la Fiscalía obviamente mantiene en estricto secreto el contenido de la declaración? Ahora vamos a dar algunas pistas. Pero había mucha otra gente que tiene que ver con la seguridad, era bastante la gente que se aglutinó en ese espacio reducido donde al final del día, imagínense hasta qué punto es sensible esta situación, hasta qué punto no puede haber ninguna fisura, ningún riesgo de que después Van den Broele diga, hasta yo no lo dije, que además de lo que se hace siempre, que es imprimir, revisar, que el imputado, en este caso es testigo imputado a la vez de un modo, lea todo lo que declaró y esté de acuerdo y lo firme. Después de hacer eso, en realidad lo leyeron en voz alta, grabado por cámaras de filmación, con él sentado, la imagen va a incluir, si algún día la vemos, a Van den Broele sentado al lado de la persona que lee y el papel siendo leído. ¿Por qué? Y el momento en el que él firma y da su aval de que esas son sus palabras. Esa es la información que dio. Esto es para tener una mínima idea de que, digamos, de bajo qué sensibilidad se está trabajando este acuerdo de colaboración. 2 datos más. ¿Qué va a implicar esto? Ahora Nico va a profundizar un poco de qué habló y a quiénes nombró. Pero ¿qué implica esto? ¿Cuál es el acuerdo al que se va a llegar? Bueno, el acuerdo implica que a él lo van a acusar, en vez de ser, actor, partícipe principal, una situación de tentativa de los delitos que se le acusan. No como un actor principal de estos delitos, sino
tentativa. ¿Esto qué es lo que le permitiría al final del camino si el fiscal de juicio avala este acuerdo que realizaría con el fiscal y homologado por el juez? Implicaría que puede tener una prisión en suspenso por algunas de sus causas. Ojo que Chicone está fuera de esto porque está en juicio oral. Hay que ver qué pasa. El fiscal puede pedir la información, puede contemplar esto de un modo paralelo. Tiene que declarar en la causa oral de Chicone Calcográfica. Tal vez no lo haga en calidad de arrepentido, pero no va a poder contradecir lo que hoy declaró. ¿Y qué declaró hoy? Empezó en orden cronológico. Primero, Van den Brule es abogado. Conocía todas las leyes y no tenían que explicarle lo que estaba pasando y lo que iba a pasar y las consecuencias que va a tener para él y para Vudú. Conoce a Amadou Vudú. Trabajó para él en negocios presuntamente ilegales. Armó la sociedad Diolfan que compró Chicone Calcográfica de forma ilegal según determinó el juez Lijo y por eso está siendo enjuiciado. Y empezó en forma cronológica. ¿Cuál fue el primer negocio de Diolfan? Una renegociación de la deuda pública de Formosa, inédita en la historia de las finanzas públicas, entre Gildo Infran, a quien mencionó, y el entonces ministro de Economía de la Nación, Amadou Vudú. Por ese trabajo, Diolfan cobró 7,6 millones de pesos, que eran en ese momento $500.000. ¿Por qué esto era un fraude? Porque Diolfan tenía una sola empleada, una secretaria. Ese fue el primer negocio que confirmó Van den Brule. Lo conocía Vudú, armó Diolfan, hizo un negociado con Gildo Infran y lo nombró. Esto se verá si sirve después para las causas o no, pero llevó documentación, tenía documentación de todo. Van den Brule anotaba todo en un cuadernito, incluso uno se lo olvidó cuando se separó de Laura Muñoz. Y ahí estaban varias de las claves que permitieron avanzar en el juicio de Chicone. Habló entonces de Formosa, habló de Chicone Calcográfica, habló de quien era el vicepresidente en un momento de la empresa cuando él era el presidente, que es Máximo Lanusse, ex gerente general del Banco Macro, que financió a Chicone Calcográfica después de la muerte de Néstor Kirchner. Ayer, tal vez previendo todo esto que podía pasar, el Banco Macro perdió $1.000 millones en valores de bolsa en Estados Unidos y en la Argentina. $1.000 millones en un día. Van den Brule nombró al Macro, nombró a Máximo Lanusse, nombró a Ricardo Echegaray, y como el ex titular de la FIP estuvo en toda la trama de Chicone, y esto complica rotundamente a Vudú, incluso en el juicio oral, porque ahora tiene que declarar Van den Brule, no como arrepentido, pero tiene que declarar. Y lo que intentaron instalar Vudú y sus socios, que la plata de Chicone, por ejemplo, era de Raúl Juan Pedro Moneta, un banquero que en esta no tiene nada que ver. Esto cambia completamente la vida y la situación procesal de Amadou Vudú, dicen fuentes del caso que no estuvieron hoy en esto que es histórico. Un miembro de una asociación ilícita integrada, según la justicia, por un vicepresidente en funciones y su socio declaró como arrepentido y es un testigo en peligro. A Amadou Vudú le cayó toda la realidad encima. Nos dijo durante años que no conocía a Van den Brule y ahora no somos ni Luciana, ni yo, ni la Nata, ni un montón de colegas, ni la oposición, ni la justicia los que dicen lo contrario, sino que es él mismo. Estamos en línea de comunicación con Fernando Sánchez, diputado nacional de la coalición cívica, pero que ya forma parte del Poder Ejecutivo, ¿no, Sánchez? Dentro de unos días. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Cuáles son sus conclusiones sobre esta declaración como arrepentido de Van den Brule? Que esto iba a pasar en cuanto a la justicia empezara a moverse como debía moverse hace varios años ya. Cuando uno hace una investigación criminal más o menos bien llevada adelante, creo que el fiscal Dilelo lo hizo a lo largo de estos años, y a pesar de las demoras del juez de la causa, las cosas empiezan a caer como fichas de dominó, ¿no? En un primer momento todo el mundo como estrategia de defensa y sobre todo confiando en la situación de impunidad absoluta que tenían
o de la que gozaron los funcionarios de gobierno durante muchos años, todo esto cambia. Todo esto cambia. Pero por supuesto tiene que haber un puntapié inicial. Cuando la ex mujer de Van der Broele empieza a contar lo que en realidad hoy se empieza a demostrar, sí. Primero por supuesto la tratan de loca, etcétera. Hoy se empieza a demostrar. Cuando se empieza a demostrar y empiezan a decirlo por boca propia para poder obtener reducciones de eventuales condenas, etcétera. Es decir, cuando la investigación criminal avanza a puntos en los que los acusados se sienten sin salida, empieza a pasar lo que debió haber pasado hace mucho tiempo. Van der Broele sí conoce a Amado Boudou. Amado Boudou es uno de los organizadores de estas estructuras de corrupción. La política del Gobierno Nacional y del Frente para la Victoria en aquellos momentos estuvo solo al servicio de la impunidad de los delitos. La participación de Ricardo Echegaray, del que se pretendió dejarlo a un costado todo el tiempo, fue clave para que se pueda hacer la reestructuración de la quiebra de Chicone, para que se pueda hacer la compraventa fraudulenta. Y es por eso que hay que seguir como hemos seguido nosotros. Porque Echegaray está imputado en la causa y declaró como en indagatoria. Y Amado Boudou fue procesado en funciones. Y por eso está el juicio oral por Chicone. Más allá de algunas dilaciones. Sí, pero yo creo que van a terminar todos con similares responsabilidades. Digo, obviamente cada uno con el delito que se le imputa. Pero pensemos que así como Amado Boudou en su rol de ministro de Economía hizo lo que tenía que hacer para que el negocio ilícito de la apropiación ilegal de Chicone terminara como ellos pretendían que terminara, por supuesto que además pretendían la impunidad a lo largo de los años, que es lo que no están logrando en el presente. Digo, Ricardo Echegaray es el que le dio el plan de facilidades de pago y el levantamiento de las inhibiciones para que la quiebra no continuara y que se pueda hacer la compraventa. Digo, es lo que le posibilitó que el juez en realidad, aún con la queja del juez, diga, bueno, están en condiciones de hacer la compraventa. Entonces, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo porque estas cuestiones eran bastante obvias. El problema es que si uno tenía la estructura del gobierno nacional y la justicia federal al servicio de la impunidad, parecía que esto nunca iba a avanzar. Pero la sociedad presionó, hay algunas personas que resistieron, hay algunos pocos funcionarios judiciales que hicieron su trabajo, hay algunas personas que se arriesgaron y pusieron en riesgo su vida, en el caso de la ex mujer de Van der Broele y de otros más, para que la verdad salga a la luz. Y hoy está ocurriendo lo que en realidad ninguno de ellos pensaba que iba a pasar, que es, están yendo presos, por ahora con prisiones preventivas, y ninguno de ellos está listo para la cárcel. Por eso es que algunos empiezan a estar dispuestos a hablar. Y la otra cuestión que es muy importante es, evidentemente y a pesar de las críticas, la ley del arrepentido sirve. Sí, sirve, claro. Y sirve de mucho. Nos han criticado mucho, por eso era muy importante que la ley del arrepentido, además de casos de secuestros, además de casos de... Claro, para que recordemos que, porque la gente por ahí no lo sabe, gracias. Me parece bien que lo aclaremos. En realidad, Fariña, que siempre pensamos que es como el primer arrepentido, que en un punto lo es, digamos, no fue bajo esta nueva ley, esta reforma a la ley que se aprobó, si no me equivoco, usted me va a decir mejor, en octubre del año pasado, ¿no es cierto? Fue redactada por el fiscal Exactamente. Pleno. Que lo que permitió es esto de que se agreguen los delitos de corrupción. No estaban incluidos en el marco de los acuerdos por arrepentimiento, por decirlo de alguna manera, y se agregó el delito de corrupción. Y en rigor, Van der Broele es el primer arrepentido de un caso de corrupción bajo esta nueva ley. Es absolutamente así. Lo primero que hay que decir es que la ley de arrepentido existía para determinados delitos graves, entre ellos el de narcotráfico, poco usada, hay que decirlo. Son herramientas que tiene el Poder Judicial de la Nación, los fiscales y los jueces, pero lo utilizan bastante poco. Por eso después no se termina de demostrar la eficacia del Poder Judicial en la persecución criminal y en las condenas, y sobre todo en el recupero del dinero robado. Pero nosotros veníamos sosteniendo, muchos de nosotros veníamos sosteniendo, que la ley del arrepentido debía ser un instrumento eficaz y sobre todo debía ser un instrumento eficaz para perseguir la responsabilidad penal en los casos de corrupción. Fue muy criticada y fuimos muy criticados. Pero la verdad que lo único que tenían que lograr es que la ley existe y que los jueces y los fiscales lo apliquen. Van der Broele probablemente pueda ser el primero de los arrepentidos de casos de corrupción. Y yo estimo que si hay un primero va a haber muchos, porque la corrupción fue de una magnitud inmensa en la Argentina. Inmensa. ¿Usted, Sánchez, cree que Cristina Kirchner y Néstor Kirchner podían desconocer la trama de Chicone?
No, absolutamente no lo podían desconocer. No lo podían desconocer por muchos motivos. Primero porque se los estábamos diciendo varios de nosotros. Es decir, uno puede desconocer un acto de corrupción en un gobierno más o menos decente o lleno de funcionarios decentes. Ahora, cuando la corrupción está estructurada desde arriba, desde la cima de la pirámide de la responsabilidad de gobierno, no se puede desconocer. Las denuncias que nosotros y otros hicieron, el periodismo de investigación, otros políticos, algunas personas que ni siquiera tenían las posiciones institucionales que teníamos nosotros, arriesgando su vida nuevamente, fueron hechas con absoluta seriedad, fueron hechas con respaldo de documentación oficial. La estructuración de la corrupción de obra pública la demostramos con documentación oficial. Por eso acusábamos a Néstor Kirchner, Julio De Vido, José López, cuando el nombre de José López no existía en la opinión pública, a Barata, que no lo terminaron de conocer sino hasta su detención de hace pocos días. Digo, entonces era bastante evidente. Lo de Amado Boudou, además, creía que con los shows que hacía para las campañas o los recitales podía hacer cualquier cosa. No, formaba parte de la misma estructura de corrupción. Así que no podían desconocerlo en lo más mínimo. De hecho, yo creo que formaban parte de la asociación ilícita, por eso los denunciamos por tal motivo. Sánchez, le hago la última pregunta, se nos va el programa y le pido brevedad si es posible. ¿Qué significa para todo esto que se está viviendo, que es como una especie de catarata de exfuncionarios detenidos, que ayer se haya suicidado un acusado de haber cobrado una coima vinculada al fútbol para todos? De esto se pueden decir dos cosas. La primera es que hay una catarata de detenidos porque durante muchos años no hubo ningún detenido. Esa es la primera. Es decir, la justicia empezó a hacer su trabajo después de muchos años, por lo menos en términos generales, producto de la presión social y de una decisión de no tener un pacto de impunidad entre el gobierno que se fue y el gobierno que llega. La segunda cuestión es, empezó a pasar lo que tenía que pasar. El que viola el Código Penal va preso, punto, con un juicio justo, pero va preso. Y la tercera es, en la catarata faltan algunos, faltan los empresarios que pagaban las coimas. Todavía no está, ni siquiera está empezando esto, pero creo que son buenos indicios y creo que la sociedad se puede sentir en algo aliviada de que en definitiva somos todos iguales ante la ley. Lo que tiene que haber es condena y recupero de los dineros robados. Le agradecemos muchísimo, Fernando Sánchez. ¿Qué cargo va a ocupar el Poder Ejecutivo? No sé, hay que preguntarle al presidente de la Nación. Lo llamamos al presidente, entonces. Gracias. Gracias. Titanes en el Rinca. Titanes en el ring, hoy se vuelven a enfrentar, con sus músculos de acero y el poder de su fuerza sin igual. Y Nicolás Muñezqui se despertó creativo desde temprano, decía que realmente, que esto es en broma pero es en serio, que lo que estaba pasando con el peronismo y con el kirchnerismo en particular se parecía un poco a Titanes en el Ring. Todos contra todos, sí. Con la ayuda de Manuel Jove hemos creado Titanes en el Rinca, ex Titanes, se puede decir. Le hemos puesto hasta nombres, hay gente que se puede poner muy contenta, gente un poco mayor que nosotros que viene. ¿Llamada La Momia está? Vamos a ver si está. Está el monje, está el arquitecto, está la doctora, está el señor Amor. Todos contra todos, lucha libre en el peronismo acá. Vamos a ver la nota. Titanes en el ring, hoy se vuelven a enfrentar, con sus músculos de acero y el poder de su fuerza sin igual. Por estos días el kirchnerismo se convirtió en un campo de batalla. El proyecto nacional y popular es un todos contra todos. Está claro que estos titanes ya no son igual de poderosos que hace un par de años, pero todavía tienen artillería pesada con qué tirarse. Uno de los que empezó los combates fue Julio De Vido, alias el arquitecto. Cuando él habla, el resto de los titanes empiezan a tener miedo. El arma del arquitecto es letal, su escritura. Esta historia empezó cuando Cristina, alias la doctora, perdió su poder de resistencia a las quemaduras. Las manos en el fuego no las pongo ni por De Vido ni por persona. Bueno. Te vuelvo a decir, por mis hijos y por mí. Así tuvimos nuestro primer enfrentamiento, el arquitecto versus la doctora. Es una pelea de la que todavía no se conoce el ganador. El siguiente combate sería entre don José Luis, alias el Cuyano,
que también tuvo su duelo epistolar con el arquitecto. El modelo está agotado. Amor, amor, amor. Mucho amor. Luis, el amoroso, por supuesto, nunca quiso quedarse afuera de ninguna lucha. Y también desafió a la doctora. Ganó la doctora. En realidad, no le prestó mucha atención. Atención con la Morsa, que obviamente no necesita presentación. También chocó contra la doctora. Se convirtió en la rival preferida de todos. En este todos contra todos, la Morsa y el arquitecto invitaron a subir al ring a uno que por ahora se mantiene en la sombra, preparándose, saltando la soga. El monje, don Carlos Salini. En estas horas, atención, se está viviendo el duelo más picante que se esperaba hace mucho tiempo. Alejandro, alias el Belga o el Arrepentido, empezó a hablar y preocupa a Amado, el guitarrista. ¿Podrá el guitarrista salvarse de este combate? ¿Podrá la doctora sobrevivir ante tantos ataques? ¿Tendrá el arquitecto más cosas para decir? No se pierdan cómo sigue la historia de los ex titanes en el ring. Por supuesto, todo en Tele Central. Con el mismo entusiasmo, con eso tan ponderable que hace precisamente a que tengamos la alegría infinita de estar con ustedes semana a semana. Aquí está Titanes en el ring. La nueva profesión de Nicolás Winieski, ahora el locutor de Estamos Cosas viendo Graciosas. los personajes, Aníbal La Morsa es karateca. Atención, Jaime karateca, en serio. Carlos el monje Zanini todavía no ha salido al ring. Luis el José Cuyano. Cuyano ha perdido con el arquitecto debido. Amado el guitarrista musculoso. Alejandro el Arrepentido, ya, con otra pose. Vamos una tanda antes de seguir el papelón. Qué lindo que era Titanes en el ring y había héroes en ese momento. Acá parecen Todos ser villanos. todos villanos. Vamos a hacer pausa. Luciana G. nos va a contar algo muy rápido. Vamos a contar que hoy fue una larga reunión entre los gobernadores, que el gobierno dice que están muy cerca del acuerdo. Eso es cierto, algunos gobernadores dicen que está un poco más complicada la cosa. Se va a reanudar, tuvo que ir hoy de urgencia el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a intervenir en la negociación porque se estaba poniendo complicada, pero aparentemente se encauzaría, que es clave para todos los proyectos del gobierno. Y hay unas declaraciones polémicas del viceministro del Interior que defendió a Gildo Infran y a las finanzas de Formosa, que ya vimos cómo se reestructuraron con Amado Vudú y Van den Brule, y por eso yo me despido diciendo éxtasis. Quédense en las dos voces que están el fiscal Carlos Rívolo y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Hasta mañana, que descansen. Éxtasis de vuelta. Chao. Chao.